ese alimento espiritual que es su palabra. Le pido, Señor, que nos ayude, Padre, a recibir su palabra, que esta palabra bendita, Señor, caiga como aquella semilla en buena tierra, Señor, y pueda fructificar, Señor, pueda dar fruto, Dios amado, de acuerdo al propósito, Señor amado, suyo en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Oh Dios, no permita que el enemigo robe esta palabra de nuestros corazones. Oh Dios amado, que esta palabra haga la obra por la cual es enviada. Oh Dios, transforme las vidas, salva al que no es salvo, Señor. Fortalece al que necesita, Dios, de las fortalezas suyas, Padre amado. Necesitamos, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas. Necesitamos que sea usted glorificándose. Necesitamos que sea usted, Dios, guiando, dando el discernimiento de su palabra para poder explicar su palabra de acuerdo a su voluntad, Señor amado. Oh Cristo glorioso, lo pedimos en esta hora. Pedimos en esta hora en su nombre. Pedimos en esta hora en su nombre que sea usted glorificándose a través de su palabra. Gracias le damos en este momento. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Dijimos que el tema es cómo será el juicio ante el gran trono blanco. Porque de que va a haber juicio, va a haber. ¿Verdad que sí, hermanos? Dice Hebreos capítulo 9, ¿verdad? Versículo 27. Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No hay reencarnación, una sola vez. Y después de esto, el juicio. O sea que el juicio, así como es la muerte, ¿verdad? Así también es el juicio. Está establecido para el hombre que muera una vez, como también está establecido para el hombre que llegue ese momento de juicio para su vida. Hay muchas personas que no creen que Dios, siendo un Dios bueno, dicen ellos, pueda castigar o pueda juzgar a una humanidad desobediente, rebelde y pecadora, y pueda castigarlos al final, lanzándolos a una condenación eterna. Muchas personas dicen que Dios no es tan malo para que pueda hacer esto. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Y no es porque Dios sea malo, sino porque el hombre se lo merece. Amén, hermanos. El hombre ha desobedecido a Dios, le ha fallado a Dios, ha ofendido a Dios tantas veces que su mismo pecado es que lo lleva a la condenación. Dios es un Dios justo y Él juzgará con justicia. Y Él pagará y dará la recompensa según cada uno se lo merezca. ¿Verdad que sí, hermanos? Gloria al Señor. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que se va a realizar ese juicio? Ya que la Biblia dice que va a haber un juicio final. Pero ¿cómo y quiénes van a estar ahí delante o ante el gran trono blanco, el que está sentado en ese trono, para ser juzgados? ¿Quiénes son? Amén, hermanos. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cuándo es que va a suceder el juicio final? ¿Cuándo es? La Biblia nos enseña que será después de la segunda resurrección. Amén, hermanos. Porque hay una primera resurrección y esto es lo que vamos a ver a través de la Biblia. De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 y versículo 6. Vamos a leer estos pasajes de la Biblia. Gloria al Señor. El 5 y el 6. Dice la palabra, pero los otros muertos no volvieron a vivir. Amén, hermanos. Amén. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es, ¿qué? La primera resurrección. ¿Cuándo es que se efectúa la primera resurrección? Cuando Cristo venga por la iglesia. El apóstol Pablo dice que seremos arrebatados de esta tierra. Amén, hermanos. Vamos a ser arrebatados. La iglesia del Señor, cada uno de nosotros que componemos el cuerpo de Cristo, la amada iglesia del Señor, seremos arrebatados de esta tierra. Y ese evento está por suceder en esta tierra. Está pronto por suceder. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. El versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos.
Es bienaventurado y dichoso, feliz. Y aparte de ello dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Quiénes son los que tendrán parte en la primera resurrección? Todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo, con su fe en el Señor, que recibieron a Cristo estando en vida. Ya que después de muertos nadie puede decidir para recibir a Cristo. Aunque tiene usted, y todos esos años que usted tiene de vida es la oportunidad que Dios le ha dado para que le busque a Él. Amén, hermano. La vida que tenemos acá, esta vida en esta tierra, es la antesala de la eternidad. Dios hizo al hombre un ser eterno. Amén. Dice Eclesiastés que Dios puso eternidad en el alma del hombre. Dios puso eternidad en el corazón. Entonces, estando en vida, nada más es la antesala para decidir dónde usted pasará la eternidad. Si recibe a Cristo como su Salvador, será una eternidad eterna, bueno, una eternidad con Cristo Jesús en los cielos. Amén, hermanos. Amén. Al lado del Señor. Y si alguien se niega a recibir a Cristo y dice, no necesito al Señor, yo no necesito a Cristo, yo no necesito cambiar, yo estoy bien así como estoy, si esa persona muere, irá a un tormento eterno. Amén, amén, hermanos. No hay otro lugar. Es tormento eterno o vida eterna en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el momento de ese gran juicio? Cuando la persona se presente delante de Dios. Una de las cosas que van a suceder ahí es que sus pecados serán exhibidos. Serán exhibidos los pecados de la persona. Ahí no será secreto. Todo mundo que esté reunido ahí escuchará por qué se condenará a aquella persona. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Y esto es lo que dice Daniel, que será, hermanos, cuando habla acerca de la resurrección, que uno para vergüenza y confusión perpetua serán resucitados. ¿Por qué vergüenza? Porque sus pecados se exhibirán ante todas las personas que estén ahí reunidas. Sí, amén. Eso será terrible. Desde el momento que la persona se presente ante el personaje que está sentado en el trono blanco, desde ese mismo momento llegará ese remordimiento de pecado en su vida, como si lo estuviera haciendo o lo haya hecho unos minutos antes. La persona se sentirá culpable delante de Dios por el pecado que vivió, por el pecado en el que vivió y no se quiso arrepentir. El libro de Daniel, si usted va conmigo, por favor, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3, vamos a leer la palabra. Gloria al Señor. Dice la Biblia, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, hablando del tiempo de la gran tribulación, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero dice la palabra, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, así se verá, todos los que se hayan escrito en el libro. Sigue diciendo el siguiente versículo de fuego, donde nadie, absolutamente nadie, podrá sacarlo de ese lugar. ¿Ven, hermanos? Dice el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso dice, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 16. Vamos a ir, por favor. Estamos viendo que la Biblia nos enseña que el día del juicio, el juicio final será después de la segunda resurrección. Dice acá la palabra, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué es lo que va a juzgar? Los secretos de los hombres se harán públicos. Amén. Amén. La persona que escuchen o los familiares que escuchen cuando se le esté leyendo y se esté juzgando a aquella persona por aquellos pecados que nadie sabía, la gente dirá, pero si es que yo no veía una buena persona, nunca creí que estuviera haciendo eso. Van a descubrirse secretos grandes en ese momento por aquellos que la persona no pidió perdón,
porque los que van a estar ante el gran tribunal, ante el gran juicio final, es aquellas personas que no fueron salvos, Sí, amén. que no recibieron a Cristo, o que estuvieron en una iglesia, pero nunca hicieron las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, que siempre vivieron a su manera y no de acuerdo a la voluntad de Dios, que sí se llamaron cristianos, pero nunca lo fueron de verdad. Sí, amén. Amén, porque la iglesia no estará ahí. Sí, amén. La verdadera iglesia, la iglesia, el cuerpo de Cristo no estará ahí. Porque nosotros ya hemos tenido, hermanos, 7 años con Cristo en los cielos y 1000 años que hemos reinado con Cristo en esta tierra. Gloria al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el juicio será después de la segunda resurrección. Recuerde que cuando Cristo venga por la iglesia, se efectuará la primera resurrección de los muertos, que es lo que dice Pablo, ¿verdad?, en Tesalonicenses, que vamos a estar leyendo. Y después de que la iglesia sea levantada, comienza el periodo de los 7 años de gran tribulación sobre esta tierra. Y después de los 7 años de gran tribulación, nosotros venimos con Cristo en su segunda venida para reinar. Ese se le conoce el tiempo del reino milenial de Cristo. 1000 años gobernando, reinando juntamente con Cristo. Cuando los 1000 años se cumplan, entonces es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 en adelante. Amén, hermano. Sí, amén. Y la palabra del Señor nos dice que lo primero, en el versículo 11, es que ve un trono que se va acercando y alguien que viene sentado en ese trono. Amén, hermano. Sí, amén. Un trono blanco, dice la Biblia. Y vamos a estar viendo esto. Entonces decíamos, si es después de la segunda resurrección, es porque hay una primera resurrección, según la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a estar leyendo. Dice la palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto en Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Toda persona que ha muerto sin Dios no tiene esperanza ya. Amén. Porque esa persona va a resucitar nada más para ser juzgada y ser lanzada al lago de fuego. Sí, amén. Amén, hermanos. Por eso es que las cosas hay que hacerlas bien. Por eso es que si estamos en Cristo, estemos en Cristo de verdad. Si somos cristianos, seamos cristianos de verdad. Amén. Si estamos en Cristo, vivamos la palabra del Señor y hagamos la voluntad del Señor. Dice la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué más dice ahí? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, vea usted esto. Y esto es lo que los testigos de Jehová no entienden. Porque ellos dicen, ¿cómo? Si ustedes cuando mueren se van para el cielo, entonces, ¿qué es lo que viene a resucitar el Señor? ¿A quiénes viene a levantar? Si ya están ustedes allá. ¿Verdad que sí? Porque nosotros creemos por la Biblia que cuando un cristiano muere, va derechito al cielo. Amén. Porque eso es lo que decía Pablo, nos enseña a través de la palabra, que ausentes de cuerpo, pero presentes al Señor. Amén, hermanos. Pero el versículo nos aclara, la misma palabra nos responde. Dice, así también traerá Dios. Recuerde que Pablo está hablando acá en esta tierra. Entonces, cuando él dice traerá, es que va a traer a la tierra. Otra vez, leemos el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿Quiénes? Las almas. Amén. ¿A qué vienen o para qué las trae? Para tomar el cuerpo que va a ser resucitado. Sí, amén. Y ese cuerpo transformado, dice la palabra del Señor, que cuando esa trompeta suene, esos muertos van a resucitar, esa alma entra en ese cuerpo resucitado y se eleva a los cielos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Eso dice la Biblia. Sí, amén. Dice la palabra, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. El versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, amén, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos levantamos antes de los muertos. ¿Quiénes se levantan primero? Los muertos.
no precederemos a ellos nosotros. Dice el siguiente, bueno, el versículo dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo que resucitan son los primeros en levantarse. Luego sigue diciendo la palabra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. ¿Ustedes ven? Estaremos siempre con el Señor. Entonces, si hay una primera resurrección, por eso hay una segunda. El juicio se efectuará después o inmediatamente cuando se efectúe la segunda resurrección que ya vimos a través de la Biblia. Dice la palabra que será un trono blanco en el cual el Señor vendrá sentado, ¿verdad que sí? Amén. Y esa palabra blanco, ese color blanco, más que todo en el libro del Apocalipsis, simboliza una extrema santidad. Amén. Porque Dios es santo. Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, viene sentado, en un trono blanco. ¿Para qué? Para juzgar ¿cómo? Con justicia. Eso dice la Biblia. Sí, amén. Amén, hermanos. Por ejemplo, si leemos nuevamente el versículo 11 en Apocalipsis del capítulo 20, dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí dice la Biblia, ¿verdad? ¿A dónde se va a efectuar el juicio? No será en la tierra. ¿A dónde va a ser el juicio? No lo sabemos todavía. Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser en la tierra? Porque el versículo lo explica. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿quiénes huyeron? La tierra y el cielo. ¿Y qué más dice? Y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Por qué? Porque fueron destruidos. Los cielos serán quemados, dice la palabra, como también la tierra, según lo declara Pedro en sus cartas. Amén, hermanos. Serán quemados para luego Dios crear cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando se efectúe, en ese mismo momento que se efectúe o se esté dando ese juicio, la tierra va a desaparecer, se va a quemar juntamente con los cielos. ¿A dónde será el juicio? Vuelvo a decir, no lo sabemos dónde será, pero de que va a suceder, va a suceder. Amén, hermanos. Amén. De que se va a efectuar, sí se va a efectuar. ¿Lo cree usted? Amén. Espero que nosotros no estemos ahí para ser juzgados. Porque vuelvo a decir, la iglesia no va a estar ahí para ser juzgada. La iglesia estará como testigo de todas esas cosas que estarán pasando. Amén, hermanos. La Biblia nos enseña que estarán reunidos en ese lugar de todo estrato social. Ahí estarán ricos, estarán pobres, de toda clase social estarán delante de Dios. Todas aquellas personas que han muerto sin Dios y sin esperanza estarán ahí. Dice la Biblia que los muertos estarán de pie. ¿Verdad? ¿Sí se acuerda que leímos eso ya? Dice la Biblia, vamos a ver, en Apocalipsis estamos ahí. Versículo 11 estuvimos leyendo, versículo 12. Y vi a los muertos, en el versículo 12, grandes y pequeños. Así dice, ¿verdad? De pie ante Dios. Esos muertos estarán de pie ante Dios. ¿Y cómo va a suceder eso? La Biblia lo explica, hermano. Leemos, por favor. El versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Esos libros que serán abiertos, ahí es donde están todas las cosas escritas. Sí, amén. Amén. Quizás usted se pregunta, bueno, ¿y lo malo que yo hice? Si usted ya se arrepintió, eso ya fue borrado. Sí, amén. Si usted ha recibido a Cristo, Cristo lo perdonó. Sí, amén. Dice que nos ha limpiado de nuestro pecado. Hay versículos en la Biblia que dice que Él los sepulta en lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ello.
Porque Cristo ha santificado la iglesia. ¿Por qué no nos vamos detrás de la cortina? Mejor arreglamos esto así de secreto, para que nadie sepa lo que yo hice. Nadie podrá hacer eso. Nadie va. Oiga, aunque quieran chantajear, como decimos nosotros, al juez, al que quieran comprar al juez, no podrá, porque él no se vende. Él juzgará con justicia. Nadie le podrá decir, Señor, ¿por qué no habla suavecito para que los demás no escuchen? No, es que todos van a escuchar. Todos van a escuchar. ¿Por qué se le está condenando a esa persona? Y vuelvo a decir, la gente dice que Dios no es tan malo para que condene al mundo. Es que el mismo pecado lo va a condenar. Dios solamente dará el edicto final, dará la declaración final. Si es culpable tendrá que pagar. ¿Por qué va a pagar? Por el pecado que él mismo hizo. Que la misma persona hizo. Amén. Hay personas que dicen, no, si es que yo no soy malo, yo no necesito a Cristo. Todos necesitamos al Señor. Mucha gente dice, no, es que yo soy un buen esposo, una buena esposa, y yo no me porto mal, yo ni vicios tengo. Necesita a Cristo. Sencillamente nosotros nacemos bajo la maldición del pecado de Adán. Necesitamos el perdón del Señor. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Él es el único que nos puede limpiar y puede quitar de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestro ser ese pecado original que se efectúa en Adán y todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice, por cuanto uno solo pecó, todos nosotros, la raza humana, fuimos llamados pecadores. Nos apartamos de Dios. Nos alejamos de Él. Necesitamos. ¿Verdad que sí, hermanos? Y es por eso que hemos venido a Él. No es porque no tengamos nada que hacer, no, es porque necesitamos del perdón de Dios. Y no estamos reunidos acá, bueno, porque este día no hay nada que hacer. Sí hay que hacer, pero este día es el día del Señor. Y estamos glorificando al Señor. Estamos exaltando a aquel que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha comprado a precio de sangre. Gloria al Señor, aleluya. Digo, la Biblia dice, hermanos, que estarán toda clase social ahí. Según lo declara el versículo 12 del capítulo 20 de Apocalipsis. Estarán grandes y pequeños. Y los libros fueron abiertos. Y algo más. Y otro libro fue abierto. ¿Por qué ese libro fue abierto si no hay necesidad más de ese libro? Porque los que van a ser juzgados no aparecen en ese libro. Que es el libro de la vida. Donde están los nombres de la iglesia del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque más de alguna persona va a decir, Señor, ¿y por qué no me buscan el libro de la vida? Sí, ¿cómo no? Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? Bueno, diga su nombre. No, aquí no está. Aquí no lo encontramos en el libro de la vida. Señor, ¿será que no escribieron bien el nombre? No, es que los ángeles no se equivocan. Amén. Es que a los que el Señor ha encargado para todo esto, o Él mismo, Él no se equivoca. Amén. Nadie va a poder decir, no, tal vez al ángel se le pasó por alto anotar mi nombre. No, es que si hubieras sido fiel, aquí estuvieras. Pero no estás aquí, te encuentras en el libro de las buenas y malas obras. Y aquí solo aparecen malas obras tuyas. Todo pecado, por muy oculto que haya sido, ahí va a estar anotado. ¿Te acordás? Pensaste que nadie te había visto. Mira, aquí está escrito. Y se va a comenzar a leer todas las cosas. Y la gente va a estar escuchando. Imagínense cómo va a estar palpitando el corazón de los otros, porque todos son culpables los que van a estar ahí. Cuando me toque mi turno, así. Y se comience a leer de lo que yo he hecho. Porque vuelvo a decir, las personas que estarán ante el gran trono blanco serán personas que estarán ya para una condenación. ¿Por qué? Porque no volaron en el rapto. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la gran tribulación, cuando se efectuará oportunidad de ser salvo, tampoco se salvaron. Porque en el tiempo de la gran tribulación, la Biblia dice que Dios manda a 2 testigos a predicar. Los 2 olivos que menciona la Biblia. Estos son muertos, pero estos evangelizan todo Israel. 144,000 judíos son salvos. Amén. Y estos 144,000 judíos comienzan a evangelizar el mundo entero contra los que el diablo, el anticristo, hacen guerra. Porque dice que va a hacer guerra contra los santos y se le va a dar autoridad de vencer a los santos. Y no es la iglesia.
Porque la iglesia ya estamos con el Señor allá arriba. Sí, amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en la visión de Juan, en el capítulo 4, que Juan representa a la iglesia, en el capítulo 4 dice que el Señor escuchó una voz que le dice, subid acá. E inmediatamente, dice Juan, yo estaba en el Espíritu, allá en el cielo. Sí, amén. Eso representa el rapto de la iglesia. La Biblia dice, donde hemos leído ya, que Él viene con voz de mando Amén. a levantar a su pueblo, a llamar a su amada. Cuando nosotros, si estamos vivos, escuchemos la voz, inmediatamente este cuerpo será transformado y será levantado. ¿Por qué? Porque los muertos ya han escuchado la trompeta primeramente y ellos ya se han levantado de la tumba. Sí, amén. Amén, hermanos. Y luego nos reunimos con el Señor en el aire. Qué hermoso será ese momento. Qué hermoso será, hermano. Amén. Mire que nunca nos hemos subido en una nave espacial, pero vamos a surcar los cielos nosotros. Sí, amén. Vamos a pasar más a la respuesta de la gran tribulación. Amén. Todos aquellos que murieron decapitados. Amén, hermano. Esa sentencia de muerte volverá a ser aprobada para el tiempo de la gran tribulación. Porque la Biblia dice que todos los que llegan en el tiempo de la gran tribulación son personas que han sido decapitadas. Amén. Entonces, la persona que en ese tiempo quiera salvarse, tendrá esa persona que decidir morir por causa de Cristo. No se dejará poner la marca, porque habrá una orden de parte del falso profeta que el anticristo también hará vigente, de que toda persona se ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Los que quieran ser salvos para ese momento no se dejarán marcar, porque la Biblia dice que los que se dejen marcar estarán destinados para el lago de fuego. ¿Será terrible? Lo único que cuando la persona diga, no, yo no me lo dejo, no me dejo marcar, inmediatamente lo llevarán a la guillotina. Y todo aquel que se oculte y no ande la marca donde sea que esté, a esa persona nadie podrá comprar, dice la Biblia, ni vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podrá hacer negocios. Nadie podrá comercializar. Amén. Nadie podrá efectuar ningún negocio en esta tierra si no tiene la marca. Amén. El último paso para que el negocio se efectúe es que esa persona tenga la marca en la mano derecha o en la frente. Nadie podrá, ni entrar a una tienda, a un supermercado, poder comprar algo de comer, no podrá. Amén. Si ahora, hermanos, si alguien quiere salir con un producto de una tienda que no lo ha pagado, a la puerta lo están esperando. Cuando quiere salir, ahí está, hermanos, unos sensores detectando que ese producto no fue pagado. Amén. Imagínese usted cuando la persona entre y sequen la persona, van a decir, este no tiene marca, hay que seguirlo, hay que perseguirlo. Amén. La tecnología va avanzando y va a ser aún mayor para ese tiempo. La persona va a andar manejando su vehículo, las cámaras que están en los semáforos o cualquier parte de las calles van a detectar que esa persona no tiene la marca. Hay que perseguirlo, hay que matarlo, porque la persona será considerada como un terrorista. Será duro, que no ese es el tema, pero la palabra de Dios dice que va a dar oportunidad de que la gente se salve. Luego la Biblia dice también que habrá un ángel que se para pregonar el santo evangelio, el evangelio eterno, a todo mundo. Amén, hermano. Amén. Pero la gente que lleguen al juicio ante el gran trono blanco, esa persona no tuvieron más oportunidad. Amén, hermano. Más oportunidad. Qué tremendo será ese momento. La Biblia dice que en ese tiempo, en ese momento, toda rodilla se va a doblar y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Filipenses lo dice. Vamos ahí, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Imagínese a Judas ahí, porque ahí va a estar también. Va a haber sentado aquel que le había dicho que era su amigo. Amén, hermano. Y Judas ya no vea a aquel manso cordero que anduvo con él. Amén. Que lo conoció, lo escuchó hablar, escuchó sus enseñanzas, pero lo vendió. Amén. Y ya no será ese manso cordero, sino que será el juez que estará para juzgar ahí. Imagínese si Judas dice, pero Señor, acuérdese que yo anduve con usted. Acuérdese que fui su tesorero, Señor. Pero no estás en el libro de la vida. Apartados de mí, dirá. Malditos. Esa es la expresión que va a usar el Señor según lo que dice la Biblia. Amén. Amén, hermanos. Ahí estará Herodes, Herodías. Amén. Ahí estará el abuelito, la abuelita que no quisieron recibir a Cristo. Amén. Jean-Paul Sartre, este hombre filósofo, este hombre muy preparado, dijo, si en verdad existe Dios y si en verdad está en el cielo, yo le digo que baje y peleemos aquí. Y estoy seguro, escribe él, que en el primer round le gano. Ahí va a estar delante de Dios y se dará cuenta que se equivocó. Amén. Se dará cuenta que cometió un gravísimo error al no recibir a Cristo en su corazón. Ahí estará el famoso Friedrich Nietzsche. Estará ahí. Aquel que dijo que Dios estaba muerto. Y se va a equivocar terriblemente cuando vea al que dijo que estaba muerto vivo sentado en el trono. Para juzgarlo en ese momento. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Es que Dios es real. Y todas esas personas que se han burlado de Él, Dios ha dado oportunidad todavía. Muchas veces la gente se pregunta, pero qué tan malo y qué tan blasfemo es contra Dios y nada le pasa. No, sí le va a pasar. Porque va a estar delante del trono y será juzgado. Y lamentará y se querrá comer la lengua por lo que dijo. Pero será demasiado tarde. Amén, hermano. Todas esas personas que se burlaron del Señor estarán ahí y pedirán perdón. ¿Sabe qué dice la Biblia de estos personajes que hemos mencionado? Y muchos más. Doblarán las rodillas delante del Señor. Se postrarán y reconocerán que Él es el Señor. El creador del cielo y de la tierra y el juez, el que tiene la autoridad para lanzar a las personas al castigo eterno por el pecado que las personas hicieron. Gloria al Señor, aleluya. Romanos 14, versículo 11, si vamos ahí, por favor. Gloria a Jesús. Romanos 14, verso 11. Adoramos al Rey. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Le dirán ahí, Friedrich Nietzsche dirá, sí Señor, yo dije que no existía, yo dije que estabas muerto si en verdad exististe alguna vez, pero hoy reconozco que tú eres Dios y se postrará pidiendo misericordia, pero ya no habrá misericordia, porque oportunidad tuvo en vida de buscar al Señor y no lo hizo. Amén. Todos aquellos que han negado la existencia y incluso la divinidad de Jesús, estarán delante de Él y reconocerán que Jesús es Dios. Amén. Todos aquellos que han dicho, no, Jesús, bueno, sí fue un profeta, un gran maestro, una persona muy importante, pero no Dios. Esas personas estarán ahí, hermanos, y dirán, verdaderamente es Dios. Se tirarán de rodillas y orarán pidiendo misericordia, pero vuelvo a decir, no habrá más misericordia, porque oportunidad se les dio a ellos para que le buscaran cuando estaban en vida y no lo quisieron buscar. Gloria al Señor, dense fuerte aplauso a Él. Gloria a Dios.
Gloria a Jesús. Porque ¿quién será el juez? El juez será Cristo. No será el Padre, será Jesús el juez. Según lo que dice el Evangelio de Juan, si usted va conmigo al capítulo 5, verso 22 del Evangelio de Juan, nos declara la Biblia que Jesucristo mismo será el juez. Amén, hermanos. Dice la palabra Juan capítulo 5, verso 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquel que vino, hermanos, el Dios Todopoderoso, que tomó cuerpo humano para venir a esta tierra y morir por los pecados de todos nosotros. Ese es el mismo que estará sentado en el trono blanco. Aquel que con su misericordia y por su misericordia ha dado oportunidad de que toda persona pueda acercarse a Él sin pagar ningún centavo, solamente teniendo fe que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios para poder ser salvo. Aleluya. Gloria al Señor, gloria a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. Hechos 10, 42. Vamos ahí, por favor. Gloria a Jesús. Dice la palabra del Señor, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén, hermanos. Ahora, hemos venido diciendo, ¿verdad?, que un muerto no puede ser llevado a juicio. El asunto es que aquí los que están muertos van a salir vivos, en el sentido de que la palabra de Dios, vuelvo a repetir, dice que todos nosotros somos seres eternos, viviendo, habitando en un cuerpo que muere. Amén, hermanos. Después de esta vida hay otra vida, y esa vida es eterna. Acá envejecemos, hermano. Acá en este cuerpo las fuerzas se van. Amén. Enfermedades, dolor, dolencias de toda clase. Pero el alma, lo que somos nosotros, que habitamos en este cuerpo que envejece, no morimos. Sí, amén. Amén. No morimos. Y las personas estarán vivos, todos estarán. Dice la Biblia, aunque la Biblia usa la palabra, y todos los muertos estarán de pie. Pero son aquellas personas que murieron, que su cuerpo físico murió. Amén, hermanos. Estarán ahí en ese lugar. Y vuelvo a decir, toda aquella persona que hizo sus fechorías en oculto, o quizás al aire libre, dijo, bueno, si es mi vida, yo hago con ella lo que quiera, sí, pero más adelante te están esperando para darte la factura. Amén. Peca hoy y paga mañana, pero el cobro va a llegar. Eso es seguro. Quizá la gente dice, mire, se murió en una buena vida y nada le pasó, sí, pero lo están esperando más adelante. Va a tener que dar cuenta. Es que de Dios nadie se escapa. De Dios nadie se... Mire, de las autoridades se puede escapar todo el mundo, pero de la autoridad de allá de arriba, de ese nadie se escapa. Sí, amén. Dios tiene todo controlado. Dios sabe en el momento que van a llegar donde Él quiera que lleguen. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Toda aquella persona que anduvo, hermanos, allí por las noches, nocheando, ¿verdad? Amén. Haciendo tantas cosas depravadas, a escondidas, nadie sabía. Amén. Ni el esposo, ni la esposa, ni los papás se dieron cuenta, pero Dios ahí estaba viendo. Amén. Dios ahí estaba y tenía el libro también. Él dice que nadie, o ella dice que nadie lo está viendo. Anótenle por favor ahí lo que está haciendo. Allá lo voy a esperar. Amén. Porque vuelvo a decir, la gente puede salir riéndose, tranquilo, nadie sabe nada. Nadie se da cuenta así, pero a la vuelta de la esquina lo están esperando. Sí, amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. Mateo 25, versículo 31. Vamos a terminar ya con esos versículos. Mateo 25, 31 al 46. Dice la palabra del Señor. Versículo 31 en adelante. Gloria a Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Sí dice, verdad?
Y serán reunidas, oiga esto, delante de él todas las naciones. Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Sigue diciendo la Biblia, vamos a ver acá. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dice la palabra, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El siguiente versículo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. ¿Qué dice ahí? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y me visitasteis. A mí, así será. El siguiente versículo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? Dice la Biblia, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te venimos y venimos a ti? El siguiente versículo dice, respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y sigue diciendo la Biblia acerca de los injustos también. Y al final les dirá, malditos al fuego eterno. Hechos 17:31, vamos ahí por favor. Hechos 17:31. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Verso 31. Dice la Biblia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Con qué va a juzgar? Con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos? A Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a ver el último versículo, 2 de Timoteo 4:1. 2 de Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A quiénes juzgará? A los vivos y a los muertos. Dios quiera que nosotros no estemos ahí. Amén. Que nosotros seamos parte de los raptados de esta tierra. Que tengamos oportunidad y aprovechemos la oportunidad que el Señor nos está dando de apercibirnos, de prepararnos, amén hermanos, de estar cerca del Señor, de buscarle en todo momento y esperar esa promesa bienaventurada. Le invito a ponerse sobre sus pies.